buenas noches para todos los usuarios que se conectan con nosotros a esta hora. Esto es Sala de Prensa junto a Carlos Barragán. Vamos, Carlos, a hablar sobre un tema que genera muchísima preocupación en las diferentes regiones del país. Ya usted nos va a ayudar a hacer un primer recuento de esas situaciones que tiene usted acá documentadas. Y hablamos de que 2 días después de las elecciones se están registrando desmanes, se está registrando alboroto, por decirlo también de alguna otra manera, quemas de votaciones, quemas de urnas a este momento precisamente por cuenta de esas personas que no están conformes con los resultados luego de la jornada electoral adelantada este pasado domingo. Más los hechos de violencia que decía usted se están registrando, ya hay una persona muerta, fallecida, sucedió en la registraduría de Gamarra, sí. Hay una persona gravemente herida en Útica. El hijo del candidato, de uno de los candidatos en la alcaldía de Facatativá, fue atacado con arma blanca cuando ingresaba a su domicilio por un candidato al consejo. ¿Se desbordó esto? ¿Las elecciones transcurrieron en paz, como dijo el señor presidente? ¿O por el contrario, están empezando a aflorar y a conocerse todos estos hechos de violencia y de inconformidad electoral? De hecho, nos reportan desde la misión de observación hasta el momento alrededor de 40 hechos que se han venido registrando. Y precisamente para hablarnos sobre esto, le damos la bienvenida a esta hora justamente a Alejandra Barrios, quien es la directora de la misión de observación electoral. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Pues Alejandra, muchísimas gracias por la invitación, Carlos también, y sobre todo por poner este tema sobre la mesa, porque creo que y espero que este espacio sirva para empezar a desescalar lo que ha venido pasando desde la semana pasada, de manera particular lo que ustedes señalaron del tema de Gamarra, pero día de elecciones y a medida que va avanzando escrutinios, estamos viendo cómo se van incrementando los hechos de orden público realizada por ciudadanos y candidatos. Aquí no estamos hablando de grupos armados ilegales, entonces sí nos toca mirarnos como sociedad. Justamente para hacer ese análisis sobre las consecuencias o lo que estaría llevando también a la gente a hacer ese tipo de actos y también analizar el entorno en medio de lo político, incluso es que nos acompaña también a esta hora Gabriel Cifuentes, analista político también. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Alejandra, Carlos y por supuesto Alejandra Barrios, un gusto estar aquí, poderlos acompañar esta noche en Sala de Prensa. Déjeme empezar por sí, Alejandra, por Alejandra Barrios. Doctora, antes de comenzar las elecciones, ustedes habían advertido hay riesgos altos, medios y extremos. Estas 50 localidades, 50 municipios del país, en donde ustedes advierten que hay hechos de violencia y graves denuncias de fraude, ¿estaban dentro de esa lista que ustedes le entregaron al gobierno, a la Procuraduría, a todas las CIES? No, algunos sí, Carlos, pero no es posible prever determinadas reacciones de manera particular cuando estas están relacionadas con los resultados electorales. Es decir, en la mayoría de los casos que se están viendo, o tienes resultados electorales muy cercanos o el día de las elecciones lo que se estaba intentando era poder impedir la realización de las elecciones, como lo tuvimos en un par de municipios, dentro de ellos Santiago, Ricaute, que no se logró avanzar en el proceso electoral sin siquiera poder abrir las urnas. Entonces, algunos completamente previsibles que se tenían, voy a poner el ejemplo de Manaure, desde la semana anterior a las elecciones en el ambiente se sentía, en reuniones de coordinación con autoridades, habían señalado desde el mismo Manaure las autoridades la preocupación que tenían por la polarización entre las campañas, pero lo que estamos viendo, y un ejemplo es Santa Marta, que los votos tan cercanos han generado pues que se eleven los niveles de descontento, pero ya llegando inclusive a temas de violencia entre las diferentes candidaturas, y lo que más nos preocupa, la seguridad de quienes están escrutando, que son jueces, que son notarios y que son registradores de instrumentos públicos, es decir, las personas que están registrando están cumpliendo un papel obligatorio que les da la legislación colombiana y no son responsables de las diferencias que hay entre las organizaciones políticas y la falsa confianza que pueden tener de cómo ellos mismos hicieron el proceso electoral.
Ya mencionaba los 40 hechos que nos estaba comentando Alejandra ya fuera de cámaras. Vamos a empezar a especificar, no cada uno de los 40 porque no nos da el tiempo, pero sí que nos haga un recuento de esos que son más graves, que usted tenga en su radar, por ejemplo, y sumados a esto que tiene acá ya reseñados también Carlitos. Pero antes quiero ir con Gabriel, sí, porque me gustaría saber cuál es la lectura que él hace frente a esa situación. A mí me llama particularmente la atención, Carlos, Gabriel, Alejandra, lo que pasa en el departamento del Cesar, porque es que tenemos La Paz, tenemos además Pueblo Bello, tenemos Becerril, tenemos bueno, otras municipalidades o otras entes territoriales, para decirlo mejor, en el que se registran hechos como estos. Pueblo Bello. Pueblo Bello. ¿Cuál es la lectura que usted hace, Gabriel? Pues Alejandra, lo primero que a mí me gustaría señalar es que no hay un solo tipo de violencia ni una sola causa asociada a la violencia. De hecho, hubo amenazas de violencia política electoral antes, durante y después de las elecciones por diferentes motivos. La violencia se puede ejercer contra los candidatos, como es en el caso de Faca y de otros municipios donde han sido incluso han sido objeto de atentados, contra las instituciones, como el caso de Gamarra, como varios de los incidentes presentados en La Guajira y en Córdoba, y también contra la ciudadanía por hechos de violencia, como en Nariño, donde se tuvieron que suspender las elecciones en dos municipios. En ese orden de ideas, Alejandra y Carlos, creo, ya Alejandra Barrios sabrá en el comparativo entre el 2019 y el 2023 que si se incrementó o no, se incrementaron o no los hechos de violencia, pero verdaderamente es lamentable revisar que además detrás de muchos de estos hechos de violencia no solo hay azonadas, digamos, fortuitas de electores inconformes con los resultados electorales, sino que también en ciertos casos la ciudadanía está siendo instrumentalizada, ya sea por los candidatos que no ganaron y en algunas regiones del país también por actores armados que han impedido que se lleven a cabo los comicios. Una nota final. Aparte el caso de Santa Marta, donde más se presentan desmanes son en 7 departamentos particulares, pero en municipios de categoría 5 y 6, es decir, municipios relativamente pequeños. Alejandra, las diferencias entre los 2 años, las elecciones pasadas y estas, ¿qué le dice a la MOE? No, mira, era completamente previsible. Uno de los temas que inclusive en la última comisión de seguimiento electoral se puso sobre la mesa era el tema de las sazonadas. Digamos, lamentablemente este es un tema recurrente en los procesos electorales, de manera particular cuando estamos hablando de procesos electorales locales. Para las elecciones del año pasado tuvimos 40 hechos de violencia, 10 de este tipo de violencia, y quiero ser específica, de este tipo de violencia donde se involucran ciudadanos y campañas políticas. Tuvimos 10 antes del proceso electoral, que empezaron el día jueves, viernes por la noche con los temas de transhumancia electoral, que fue muchísimo más fuerte en las elecciones de hace 4 años, impidiendo que pudieran entrar buses de transporte público, carros con personas. Está muy relacionado antes con y después de las elecciones, finalizadas a las 4 de la tarde y desde la misma mañana el día de elecciones, lo relacionado con las votaciones, falta de credibilidad en los resultados, en los procedimientos que se utilizan, y por la pugnacidad de las campañas políticas en el nivel local tienen una lógica completamente diferente a las campañas políticas para Congreso o para Presidencia de la República. Son 2 cosas completamente diferentes. Claro, los intereses son distintos. Yo me imagino también, Alejandra o Gabriel, que detrás de estas manifestaciones pues hay también personas que tienen interés en convertirse en funcionarios de esos municipios. Entonces, obviamente, viene la presión del candidato y viene la presión de esas personas o que quieren conservar el puesto que tenían, o que aspiran a tener un cargo, una representación en esa alcaldía o en esa gobernación. Pues si me permites, Carlos, sí. Sí. No. Gabriel, por favor, que además no te saludé. Creo que empecé tan preocupada por el tema de violencia que decido hacerlo ahorita, de verdad.
Me encanta estar contigo, por favor, sigue tú. Muchas gracias, Alejandra. A ver, Gabriel, ¿qué dice usted? Más faltaba Alejandra, adelante. Yo después te comento, porque la experta en esto eres tú. Sí. Ale. Pues mira, no, aquí se juntan varios hechos. Primero de los hechos, aquí por más que digamos que no hay participación en política de funcionarios públicos, todo el mundo te habla del candidato al gobernador, del candidato del alcalde. Entonces, eso termina generando desde el proceso preelectoral determinadas molestias y tensiones, porque el ser candidato de significa o se entiende que tiene algunas facilidades que los otros no, es decir, favorecimiento en políticas públicas para que se siga apoyando, digamos, esa misma línea política. Segundo lugar, algo que se ha intentado contrarrestar, pero que ha sido muy difícil, es la familiaridad que hay entre autoridades electorales o relaciones políticas entre autoridades electorales, autoridades de vigilancia y control, que la ciudadanía ve o que interpreta que esa familiaridad no permite tomar decisiones a tiempo y, por ejemplo, recibamos mucha información o alguna información antes de las días de las elecciones, vea la foto de este candidato dentro de la campaña electoral o esta persona dentro de la registraduría o esta persona pertenece a una campaña electoral y vea que está haciendo con este funcionario público. Y en tercer lugar, indiscutiblemente hay que trabajar muy fuerte en que los candidatos y los ciudadanos entiendan el procedimiento electoral, porque además le han estado pidiendo a la registraduría cosas que la registraduría no puede hacer. La registraduría no decide volver a contar los votos. La registraduría no decide si se anula o no una elección. La registraduría no decide si se pospone o no una elección. Para eso hay unos procedimientos y otras autoridades. La registraduría hace la logística de las elecciones, pero son otras las instancias donde se resuelven las controversias electorales. Ahora sí, Gabriel, su respuesta. No, yo, además de lo que dice Alejandra, frente a lo cual suscribo cada palabra, yo sí creo que es importante, porque además en estas elecciones hubo incluso audios, videos donde la relación entre estos hechos violentos y los candidatos y las colectividades es evidente, donde la instrumentalización de la turba hace parte también de la estrategia de desestabilizar o de manchar de ilegítima una determinada elección. Entonces yo sí creo que debe haber una responsabilidad, que las autoridades judiciales tienen que llegar a fondo para entender la responsabilidad tanto de los candidatos como de las colectividades e imponer las sanciones correspondientes, porque lo que no puede pasar es que esto pase de agache, pase desapercibido y se genere la costumbre y la creciente costumbre que después de las elecciones los perdedores o los ciudadanos se sientan empoderados para acceder a las vías de hecho. Yo creo que eso es muy importante aquí. El mensaje de base es rechazar las vías de hecho porque eso desdibujan los procesos. Y por el otro lado hay un hecho, y aquí me corregirá Alejandra si me equivoco, pero en estas elecciones en particular, el Consejo Nacional Electoral fue bastante prolífico en la inhabilitación de muchos candidatos y ciertos brotes de violencia son, digamos, consecuencia directa, no lo justifican, no lo legitiman, pero sí son consecuencia directa de acá a pocos días de las elecciones, incluso en ciudades como Santa Marta, si no hubiera sido por el juez, tuvieron que quitar del tarjetón a la hermana de Caicedo, mejor dicho, ha habido también un incremento de estos procesos, lo cual ha generado un cierto nivel de agitación. Entonces aquí también la actividad del Consejo Nacional Electoral puede ser un factor adicional que se suma a la violencia que ya desafortunadamente, tanto en esta como en otras elecciones, ha sido una constante. Y finalmente, para el análisis, sería muy importante ver qué fue lo que pasó en Cauca y en Nariño, que son dos departamentos en donde en muchos municipios se verificó no solo temas de violencia electoral, sino también alteración de las condiciones y la suspensión de las elecciones, porque es en esos departamentos donde están concentradas los grupos armados ilegales y sobre todo el Estado Mayor Conjunto con quien el gobierno ha entrado en una negociación y que días antes de las elecciones había habido una confusión
discusión frente a su participación, frente a que dejaban o no hacer las elecciones. Entonces creo que hay muchos factores que tienen que ser analizados, pero repito, fundamentalmente el mensaje de fondo es no a las vías de hecho y el llamado a las autoridades judiciales para que lleguen a fondo y encuentren a los responsables de estos desmanes. Hay una pregunta que le quiero plantear a usted precisamente antes de que responda también, Alejandra, y que tiene que ver con esos dos primeros puntos que usted plantea. Primero, el tema de la responsabilidad de los líderes. Segundo, es este tema del Consejo Nacional Electoral, que llegó incluso a ser tema de conversación y llegó a instancias del presidente de la República, Gustavo Petro. El análisis va relacionado una cosa con otra. Pero déjeme hacer un paréntesis, con una información que era equivocada. Sí. Porque el presidente en su trino dijo, no puede ser que a unas horas de las elecciones el Consejo Nacional Electoral tome decisiones, y no era cierto. Exacto. Entonces, era 16 días atrás. Ahí es donde va mi pregunta a propósito de ese tema particular, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió en Gamarra, ya veían los usuarios las imágenes, las recordábamos, y que cobró la vida de una funcionaria, sí. Estamos hablando de Duperly Arévalo Carrascal. Cuando ocurre este hecho, encontramos entonces al presidente Gustavo Petro trinando esto que nos acaba de comentar Carlos, que entonces eso ocurre un poco porque el Consejo Nacional Electoral hace o declara esa inhabilidad a pocos días de... Creo, ahí le iba a preguntar, era cuál es el papel, por ejemplo, de líderes, no solamente de los que están en su campaña, sino de líderes como el presidente Gustavo Petro, para que no se enciendan los ánimos en una situación como esta, que termina, no sé si concuerdan conmigo, alimentando ese, digamos, como ese deseo de tomar las vías de hecho, de alguna manera. Pues Alejandra, lo primero es que de señalar que hay una responsabilidad o una causalidad y una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral frente a las vías de hecho es irresponsable. Yo no estoy de acuerdo con el trino del presidente Gustavo Petro, creo que es simplista y creo que simplemente atiza el fuego. Lo que sí hay que discutir, que es un debate mucho más de fondo, es sobre el sistema electoral en su conjunto, y aquí Alejandra, que además ha participado en las mesas de discusión de la reforma al sistema político electoral, sabrá mejor que yo, y es tener a una entidad cuestionada como el Consejo Nacional Electoral, que no siempre, pero en muchas ocasiones, por su misma composición, por su misma naturaleza, por sus mismas funciones, adopta decisiones de carácter político. Y eso sí, que se hizo evidente en estas elecciones. Yo no tengo a la mano la cifra, pero creo que fueron más de 1.200 o 1.300 candidatos inhabilitados sobre un total de 140.000 candidatos, grosso modo, es decir, un 1% del total de los candidatos fueron inhabilitados. Y yo creo que esto sí es un factor que no justifica ni legitima ni es causal de las vías de hecho, pero que sí entra dentro de la discusión y dentro del análisis de lo que pudo haber pasado a ser un factor que merece ser discutido y sobre todo que abre una discusión mucho más profunda, y es la incapacidad del Estado colombiano de reformar su sistema electoral, que es un sistema, a mi juicio, que tiene muchas fallas y que tiene una institucionalidad acomodada a los intereses políticos. Alejandra. Vamos, y voy a retomar de donde viene Gabriel, que creo que por ahí es la línea de análisis. Lo primero que hay que señalar frente a los partidos políticos. Hay 35 organizaciones políticas, más grupos significativos de ciudadanos que inscribieron 128.000 candidatos. Esas candidaturas están en estos municipios donde hemos venido teniendo problemas de orden público con afectaciones serias, no solo al material electoral, no solo a la registraduría físicamente, sino afectaciones que incluyó inclusive el asesinato de la funcionaria Arévalo en Gamarra. Y voy a hacer un paréntesis, allá ganó el voto en blanco. Y todo el reconocimiento de los ciudadanos de ese municipio que salieron a votar, votaron en blanco en claro rechazo de lo que había pasado frente a los que eran los contendientes políticos. Y esos contendientes políticos no van a poder volver a participar, porque los sacan las reglas electorales. Vámonos ahora al tema de los partidos políticos. 35 partidos políticos. Realmente esperamos pronunciamiento de presidentes, directores y líderes de esos partidos políticos rechazando y pidiéndoles a sus candidatos y a sus simpatizantes que por favor paren los hechos de violencia que se están adelantando. Segundo lugar, Consejo Nacional Electoral.
Aquí sí hay que hacer muchos ajustes, coincido completamente con Gabriel. Tenemos que hacer muchísimos ajustes que tienen que ver desde cuál es el origen de los magistrados del Consejo y magistradas del Consejo Nacional Electoral, no por un problema que tengamos con ellos ahora, es porque lo que tenemos que lograr es un Consejo Nacional Electoral que sea independiente, que sea autónomo y que no tenga ligaduras con las organizaciones políticas. Ese proyecto se pasó en la legislación del último semestre del año pasado y se hundió. Ni siquiera le dieron primer debate. Entonces, aquí ya vamos viendo las dificultades que hay en el Congreso. Segundo tema, todo lo que tiene que ver con el calendario electoral que tiene relacionado con las inhabilidades de los candidatos, no es de ahora. Ha tenido siempre un problema de tiempos. ¿Eso qué significa? Que para hacer el estudio de más de 300 posibles inhabilidades, el Consejo Nacional Electoral tiene menos de un mes y medio, porque acuérdense que vienen los recursos y se tienen que resolver los recursos. Entonces, tenemos que revisar ese calendario electoral, eso no es nuevo, eso se discutió en el Código Electoral, pero en ese momento no pusieron suficiente atención y consideraron que eran los temas menos importantes. Y eso nos ha llevado a un tercer tema. Lamentablemente, no se tuvo la información de cuál era la lista de los candidatos a alcaldías que iban a aparecer con foto en la tarjeta electoral, que los ciudadanos iban a poder votar por ellos, pero que la corrección se iba a hacer en el momento de escrutinio. Y eso pues obviamente termina de un lado también generando muchísimos inconvenientes, percepción de ilegalidad, de que están robando los votos, porque cuentan los votos de un candidato, los registran en el E14, los registran en el E24, pero cuando se van a el escrutinio, quien escruta, el juez o el notario que escruta, tiene que coger esos votos y volverlos no válidos, es decir, votos nulos, y eso genera una confusión. Y si a esto le sumas, así no hayan sido candidatos inhabilitados, una competencia electoral completamente polarizada en el nivel local, pues lo que tenemos es el resultado que tenemos ahora, que es lamentable. Tiquicio y Manaure también con las registradurías quemadas, y jueces y demás escrutadores muy asustados en algunos territorios, como en Ciénaga, como en San Antonio y como en Moñitos, que hoy están muy preocupados por su seguridad. Alejandra, como nuestro programa también busca esta partecita de educar, sí, me parece muy importante, usted que conoce totalmente el sistema también, Gabriel, la gente está diciendo, no, es que necesitamos que se cuente voto a voto en el escrutinio. ¿En qué momento puede tomar la autoridad electoral esa decisión o quién la toma? O simplemente porque hay una duda, porque se presentó una denuncia, se tiene que hacer. No sé si Gabriel o inicio yo, no, como prefiera. Dale, bueno, Alejandra, dale. Entonces, vamos a empezar en orden, porque aquí ya han ido desbaratando el orden de las cosas y eso les va a terminar saliendo muy mal. Cuando vas a la comisión escrutadora parte de que el trabajo que hicieron los jurados de votación es un trabajo bien hecho, porque es hecho por ciudadanos del mismo municipio que son vecinos. Ellos toman esa información y empiezas a las 4 de la tarde el proceso de escrutinio en el nivel municipal o en la auxiliar. Ahí llegan otros testigos electorales de cada uno de los partidos. Es en ese momento, si yo no estoy de acuerdo como delegado de un partido político con los resultados que están dando, es en ese momento donde yo le digo a los escrutadores, a través de una solicitud respetuosa, formal y justificada, que quiero el recuento de determinada mesa. No que quiero el recuento de todas las mesas, de todos los puestos de votación, porque eso no existe. De determinadas mesas y la razón por la cual quiero ese recuento. Ahí hay dos opciones. Lo que usualmente pasa es que los escrutadores, como se los está pidiendo alguien de un partido, les dice, claro que sí, señores, venga, yo les recuento de esta mesa, por la razón que usted me dijo que eso tiene tachadura, no se entiende, vio otros números en la mesa, allí son diferentes. No, usualmente lo que pasa es que cuentan, vuelven y le recuentan los votos de la mesa. Pero digamos que el escrutador, el juez o el notario le dijo, no, ¿sabe qué? No, eso está bien, está claro, el documento está limpio, no lo voy a volver a recontar. Ese partido político tiene la opción de hacer una impugnación ahí mismo, impugna esa decisión
hace la reclamación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando pase al nivel superior, es decir, al escrutinio municipal o al escrutinio departamental, allá va a haber otro juez, otro notario que va a decir, uy, venga, ustedes como partido pidieron que les contaran estas 5 mesas o este grupo de mesas, tomaron la decisión de no contárselas allá, yo se las voy a contar acá. Que es la lo que diferencia. usualmente pasa. Y ya terminan contando y se tiene la información, pero como se pusieron a quemar tarjetas electorales, documentos electorales, en muchos casos se va a terminar declarando la información, declarando la elección con la información que tiene y que fue transmitida y está en la nube, y no van a tener votos para recontar. Preguntaba Carlitos, que seguramente se nos filtró. Está regañado. Conversando. No. ¿En qué momento? Regañando a todo el mundo. Porque es que yo veo todos diciendo, no, que cuenten todas las mesas. Sí. Pues no es legal. Lo que están pidiendo no es legal. Ya nos explicaba la doctora. Pero ¿en qué momento la autoridad electoral dice se tiene que repetir la elección o se anula? El día de las elecciones. El día de las elecciones no después. tenemos 2 casos. No después. Espérate, vamos por partes. Primero, anulación de la... Vamos a suspender las elecciones. Vamos a suspenderlas. Caso... Se me acaban de ir los dos nombres. Ricaurte Nariño. Ricaurte y Santiago. Ricaurte y Santiago. Se ve que no es posible ver las urnas, que hay muchos problemas en el entorno, que no hay condiciones reales. ¿Eso qué pasa? Alcalde habla con gobernador dice definitivamente esto sí es muy grave, habla con gobierno nacional. La decisión la toma el gobierno nacional y dice suspendamos la elección, definitivamente, suspendámosla. Es decir, aquí no ocurrió elección y se tiene que volver a repetir. Y aún no ha llegado, y por eso digo supuestamente en estos 2 municipios, porque el acto administrativo en el que se señala que se suspendió la elección y que se va a volver a convocar y le piden a la registraduría que convoque otra, no ha llegado a la registraduría, me imagino que tendrá que llegar esta semana. Eso es suspensión de elección definitiva. Ahora, ¿cuándo se anula la elección? Cuando ocurre un problema de tal tamaño que ya no va a ocurrir por si se les está ocurriendo y dicen, entonces me voy a ir a quemar la registraduría. No, eso ya no va a ocurrir. Transmitieron la información y está en la nube. Y dicen, tenemos menos del 25% de la votación en ese municipio, porque hubo unos problemas de orden público, hubo un terremoto, una inundación. Entonces, la autoridad electoral da la orden y le dice a la registraduría, hay que volver a repetir esta elección porque hubo una inundación que dañó todo el material electoral o la gente no pudo salir a votar. En ese momento, entonces, se toma la decisión de volver a hacer elecciones, pero eso es posterior. En algunos municipios de eso va a pasar porque empezaron el desorden el mismo día de las elecciones. De hecho, a eso iba y quisiera ir con Gabriel en en este ejercicio de pedagogía para la gente que quizá nos está viendo en este momento. ¿Qué va a pasar ahora? Si podemos poner ejemplos a grosso modo, Gabriel, luego de que hemos registrado estas quema de tarjetones y demás en diferentes municipios. Déjeme ponerle un caso así puntual. En un municipio dicen, aparecieron tarjetones firmados por el candidato a la mesa a las afueras del municipio. Son 200 tarjetones. Pero la diferencia entre el primero y el segundo son apenas 40 o 50 votos. Como ocurre, hay uno que tiene una diferencia de 56 más o menos votos, algo así parecido. ¿Se podría en ese momento anular la elección? ¿Habría que repetir las elecciones? ¿Quién toma esa decisión? A mí es decir, ya el paso a paso lo ha descrito de una manera muy didáctica y pedagógica Alejandra. Yo creo que cada uno de los casos tiene que ser analizado individualmente de acuerdo con las circunstancias propias. En el ejemplo que pone Carlos, y aquí nuevamente me podrá corregir Alejandra, no me parece que dé para que se anule toda la elección del municipio. Recordemos además también que la ciudadanía, los ciudadanos se han manifestado, digamos, han hecho el ejercicio de salir a votar, se han contabilizado los votos, pero sin lugar a dudas esa clase de hechos pueden ser después investigados porque además, Carlos y Alejandra, pues aquí también se puede estar incurriendo en una serie de faltas
que puedan ser considerados como delitos electorales y por ende tengan que ser investigados por las autoridades judiciales competentes y ahí se tomarán las determinaciones. Pero en el caso particular que pone Carlos de que aparecieron 200 tarjetones firmados en otro lado y eso pudo haber cambiado el sentido de las elecciones, no sé si dentro de del manual electoral sea uno de los ejemplos en los cuales se amerite la anulación de las elecciones, que como bien lo dice Alejandra, es para temas casi que de fuerza mayor, cuando una circunstancia exógena, atípica, ha impedido efectivamente realizar la jornada en debida manera. Mire, ya lastimosamente me hubiese gustado continuar con la conversación e ir analizando algunos de estos hechos que nos comentaba Alejandra y que tiene por acá Carlos, pero se nos acabó el tiempo. Quisiera quedarme con reflexiones finales, si me lo permiten, tanto Gabriel como Alejandra. Comenzamos por Alejandra, reflexiones finales. No, la reflexión final es esperando el pronunciamiento de los presidentes y directores de las organizaciones políticas. Que podamos sacar en blanco y negro la lista de quienes estaban en las candidaturas y los partidos políticos, porque hay responsabilidad política de los partidos. Ellos se entregaron los avales, donde se han presentado problemas, sobre todo que han atentado contra la seguridad de funcionarios públicos y de los mismos ciudadanos. Esa es la primera. El segundo, tengo una invitación a todos los ciudadanos y ciudadanas. Estos procesos electorales todos los llevamos en la piel y en el corazón. Pero tenemos que poder recibir los resultados con tranquilidad y confiar en los procedimientos electorales, confiar que vienen demandas, que hay revisión, esperar que la Fiscalía actúe rápidamente, pero no podemos seguir en lo que queda del proceso de escrutinio, que eso espero que termine a más tardar el día jueves, teniendo cada una de las registradurías o comisiones escrutadoras con personas atemorizadas por reacciones que no se justifican de ninguna manera. Gabriel, su reflexión final. El silencio es cómplice de las vías de hecho y de la violencia política que desafortunadamente volvió a repetirse en esta jornada, si bien en la gran mayoría de los puestos y de los municipios transcurrió con tranquilidad. En ese orden de ideas es un llamado a las autoridades judiciales para que vayan al fondo del asunto, pero también una responsabilidad de carácter político y ético a los candidatos y a los partidos que en este momento, después de lo ocurrido, sabiendo que en muchas circunstancias son sus propios candidatos los que están invitando al desorden, a la turba y a los actos de violencia, esos partidos, esos líderes tienen una responsabilidad enorme y ya sea por acción o por omisión, tienen que responderle al país y ojalá que haya sanciones, no solo frente a los ciudadanos que se asonaron, sino también frente a los líderes políticos y los partidos, porque definitivamente en ellos recae gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando. Pues Gabriel Cifuentes, analista, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Lo mismo, gracias a Alejandra Barrios, directora de la MOE. Gracias. Gracias. Nos queda también aquí una amplia reflexión, sí, mi querida Alejandra. Los medios de comunicación tenemos que hacer una pedagogía muy grande, sí, porque si no lo hacen los directores de los partidos, que es educar a sus testigos electorales de cómo tienen que hacer el proceso, pues tenemos que hacerlo nosotros. O sea, las cosas tienen que hacerse al derecho. Y no es solo lamentar, lastimosamente, no es solo en este momento lamentar pues, los hechos que van en contra del ejercicio democrático, sino también esto, una vida, la vida de Duperly Arévalo. Es que es impensable a la hora de que uno ve estos videos que estábamos compartiendo, este señor de la camiseta roja de Colombia incendiando la registraduría con gente adentro. Es que son ánimos que son alimentados también y que superan el tema político. Esperando ahí a la vuelta de la esquina a ver cómo le hago daño a otro ciudadano porque no estoy de acuerdo con él. No, en Colombia esto no puede ocurrir y pedagogía. Con eso terminamos. Educación. Sí, señor, educación. Con eso terminamos. Muchas gracias a los usuarios que se conectaron con nosotros. Que tengan todos una muy feliz noche.